Públicos de Colombia, participando en estas capacitaciones sin costo que hemos organizado para cada uno de ustedes. Les recuerdo que todas las capacitaciones que viene desarrollando el Instituto las pueden consultar posteriormente en www.insp.org.co, capacitaciones, eventos sin costo. Allí van a encontrar este material, como les digo, para posterior consulta. Hoy vamos a estar hablando de relación de costos, gastos y deducciones, devoluciones abreviadas, en compañía del doctor Cristian Junot Quiñones Cortés. Él es contador público de la Universidad Libre, especialista en gerencia tributaria de la Universidad Libre, magíster en ciencias políticas de la Universidad de Salerno, Italia, funcionario de la DIAN desde el año 2012, en el área de devoluciones y actualmente se desempeña como líder de la implementación del procedimiento de devoluciones automáticas. También es docente en la maestría en tributación de la Universidad Central y de la especialización de impuestos del Politécnico Gran Colombiano. Cuenta con más de 13 años de experiencia en el campo docente. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación del Instituto Nacional de Contadores. Buenos días, Diana Paula. Muchas gracias por la invitación al Instituto Nacional de Contadores Públicos. Para mí, pues, es un placer estar acá y más como contador, estar impartiendo, pues, esta capacitación a todos los colegas. Así es. Muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a entrar en materia. Ya pueden compartir pantalla. Les recordamos que todas las preguntas, inquietudes que tengan con relación a esta temática, nos las pueden hacer llegar por chat privado, las personas que están conectadas por la transmisión oficial por web. Chat privado que lo encuentran en la parte inferior derecha de la plataforma. Y aquellas personas que están por nuestras redes sociales, Alejandro Archila estará atento también a la lectura y, pues, cuando abramos esta sesión de preguntas, a compartirlas con cada uno de nosotros. Ahora sí, adelante, bienvenido, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, entonces, como ya lo decías, entramos en materia. Vamos a hablar sobre la relación de costos, gastos y deducciones, que es un requisito que se ha establecido para las devoluciones, para el trámite de las devoluciones, y pues en sí, por lo nuevo, pues ha generado confusión en muchos aspectos. Lo primero a tener en cuenta, cuando nosotros vamos a hablar de esto, es definitivamente citar toda la normatividad que rodea el campo de las devoluciones de impuestos en nuestro país. Inicialmente, hablamos de los artículos 815, 816 del Estatuto Tributario, que nos dice qué pueden hacer las personas con sus saldos a favor. Y básicamente lo que nos dice la norma es que cuando yo tengo un saldo a favor en una declaración tributaria, yo tengo tres opciones. La primera, que es la más común, es imputar ese saldo a favor a la declaración del periodo siguiente para hacer como un cruce de impuesto por el mismo concepto. Las otras dos opciones es solicitar una compensación ante la DIAN, con la cual este saldo a favor me permita a mí cubrir una deuda que yo tengo con otro impuesto, y finalmente pues la devolución. Estas dos, como les digo, la compensación y la devolución se solicitan ante la DIAN, mientras que la imputación no requiere solicitud de parte, sino que lo hace el contribuyente de forma voluntaria. Y en torno a todas estas normas o requisitos que se deben tener en materia procedimental de las devoluciones y compensaciones que se solicitan ante la DIAN, está el procedimiento en los artículos 850 al 865. Entonces, nosotros, ¿qué encontramos en estos artículos? ¿Quiénes pueden solicitar devolución o compensación? ¿Cuánto término tiene la DIAN para devolver? ¿Cuál es el término que tiene el contribuyente para solicitar? Y de manera muy general, pues también las causales de rechazo o de inadmisorio, porque son dos cosas muy diferentes, con las cuales el contribuyente puede incurrir, y resulta que a través de estas, pues la administración se fundamenta para tomar la decisión de inadmitir o rechazar, pero que más adelante, pues de pronto hablaré un poco más sobre el tema. Toda esta situación o toda esta normativa del Estatuto Tributario, pues está reglamentada en el DURE, en el Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria 1620. Y nosotros encontramos en este decreto, en la parte 6, los capítulos 19 al 29, que establecen todos los requisitos que se deben cumplir en cada una de los conceptos que se solicitan, que puede incurrir el contribuyente para solicitar devolución. Y específicamente el capítulo 21 nos habla de los requisitos que debe cumplir el contribuyente en las solicitudes de saldo a favor de renta y ventas. Esto va aunado con una resolución, que es la 151 de 2012, que dispone, o más bien prescribe, los formatos
que deben usar los contribuyentes para solicitar sus devoluciones. Esta resolución tiene dos modificaciones, que es la 57/2014 y recientemente fue modificada con la resolución 82 de 2020, que fue la que incluyó el formato 26.3, que es lo que llamamos la relación de costos, gastos y deducciones. Adicionalmente, tenemos pues una normatividad que ha salido en el año 2020 y en primera instancia está el decreto 535, que es el que establece las devoluciones abreviadas. Este decreto 535, en la parte de lo que corresponde con las devoluciones abreviadas, estableció una fecha límite para hacer estas solicitudes, que fue el 19 de junio de 2020, a través del decreto 807 de 2020. Este decreto que dice que las devoluciones abreviadas, o sea, las que trata el decreto 535, se podían solicitar hasta el 19 de junio de 2020. ¿Por qué? Porque inicialmente el decreto 535 establecía que durante la vigencia de la emergencia sanitaria, pero recordemos que cuando sale este decreto la emergencia sanitaria estaba hasta el 31 de mayo. A medida que se fue extendiendo, pues hubo la necesidad pues de poner una fecha límite, porque entraba en producción lo que se denomina las devoluciones automáticas. Las devoluciones abreviadas fue como un adelanto frente a lo que eran las automáticas, pero pues con un requisito menos respecto a lo que establece la ley, y ahorita pues también especificaré esos procedimientos. El caso es que hasta el 19 de junio de 2020 hubo devoluciones abreviadas, y este mismo decreto establecía que los que les hubiesen proferido inadmisorio durante la vigencia de este decreto, o sea, hasta el 19 de junio de 2020, tenían un mes más para solicitar la devolución y seguir cobijados por el procedimiento abreviado. Entonces, en teoría, las radicaciones de las devoluciones abreviadas se dieron hasta el 17 de julio de 2020. Esa es como la realidad. ¿Qué pasó? Mediante sentencia C394 de la Corte Constitucional, se declaró inexequible ese artículo que establecía el límite del decreto 535 hasta el 19 de junio. Pero la misma sentencia dice que esto no generaba reviviscencia de las normas que han sido derogadas. Entonces, en teoría, si bien es cierto declaró inexequible este artículo, dijo, mire, eso no va a generar reviviscencia. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen el decreto 963 de 2020 que reglamenta las devoluciones automáticas. Devoluciones automáticas que ya venían con la ley 2010 de 2020, y lo que hizo este decreto fue reglamentarlas. Entonces, a través de este decreto se hicieron unas especificaciones sobre quiénes debían anexar o quiénes optarían por anexar la relación de costos, gastos y deducciones hoy día. Entonces, en torno a esto, pues es lo que vamos a entrar a explicar, y es que existen dos relaciones de costos, gastos y deducciones. Unas, que son las del decreto 963 de 2020, que es hoy, cuando yo voy a solicitar hoy, y otras son la relación de costos, gastos y deducciones del decreto 535, que es el cumplimiento a un requisito que estableció el decreto como tal para aquellos a los que se les devolvió durante la vigencia de ese decreto. Entonces, pues, vamos a entrar más en materia sobre esto. Queremos tener en cuenta también devoluciones. ¿Qué tipos de solicitudes de devolución de impuestos existen? Nosotros tenemos unas que son virtuales, que son sobre declaraciones tributarias de renta y ventas, que operan para todos aquellos que cuenten con mecanismo de firma electrónica, ¿sí? Todo aquel que tenga firma electrónica debe solicitar las devoluciones de renta y ventas a través del servicio informático de devoluciones en la página de la DIAN. Y es en devolución.dian.gov.co, que es el sitio donde funcionan las devoluciones. Y tenemos también otras solicitudes que no se tramitan a través del servicio informático de devoluciones, que se tramitan de forma manual, pero pues en estos tiempos de pandemia se han establecido unos buzos electrónicos en cada seccional para que los contribuyentes radiquen ahí su solicitud, que en situaciones normales se tramitarían de forma manual. En el caso de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, grandes contribuyentes, se requiere cita previa para poder remitir esa solicitud a los buzones electrónicos. ¿Y quiénes solicitan de forma manual?
pues declaraciones de renta y ventas que no cuenten con firma electrónica. Las instituciones estatales de educación superior que solicitan el IVA que pagan en desarrollo de su objeto social, esto no va en declaración tributaria, sino va soportado en facturas y como tal lo que hace es relacionar las facturas que han sido pagadas. Tenemos las empresas en acuerdo de reestructuración que tienen el derecho a solicitar la retención que le practican por concepto de renta de forma trimestral y que eso, pues, por otras razones, como no se ha causado renta, lo solicitan a través de certificados que les emite el agente retenedor y con la condición, pues, que esas retenciones que le practicaron no van a ser llevadas al impuesto sobre la renta. Tenemos el tema de los convenios de doble imposición, en los cuales se establece que aquellos inversionistas extranjeros no residentes a los que se les practica retenciones en la fuente por concepto de dividendos y participaciones podrán solicitar devolución, ¿sí? Siempre y cuando lo establezca el convenio para evitar la doble imposición y pues obviamente por este concepto dividendos y participaciones ellos pueden solicitar devolución de la retención en la fuente y lo hacen en la seccional donde está inscrita la empresa que le practicó esas retenciones. Tenemos el caso de los diplomáticos, organismos internacionales y consulares, todas estas personas que están en el país desarrollando estas labores tienen derecho a devolución del IVA y el impuesto nacional al consumo que paguen en el país, restaurantes y demás, para lo cual pues el jefe de la misión diplomática le comunica a grandes contribuyentes quiénes son las personas que están en el país en misión diplomática y a través de esto pues se les hace la devolución bimestral con las facturas que anexa el jefe de la misión diplomática. Tenemos el caso de los turistas extranjeros no residentes en Colombia, que es una solicitud que existe casi que en todo el mundo. Los turistas pueden solicitar devolución del IVA. Aquí en Colombia pues no es la excepción y está establecida esta devolución que en ese momento también pues se encuentra como en proceso de reestructuración, en minimización de trámites y automatización. Entonces, pronto pues saldrá el decreto con los detalles respecto a cómo es la nueva devolución de los turistas extranjeros. Tenemos el caso de las constructoras que desarrollan proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Se les devuelve el IVA que pagan en la adquisición de materiales para la construcción de estos proyectos. También pues obviamente no van en declaraciones sino en facturas. Y finalmente tenemos las más comunes de las manuales que son los pagos en exceso y pago de lo no debido. Pago en exceso, estoy obligado a pagar un impuesto y pagué más, o un error que a veces cometemos los contadores y que ha sido como frecuente, y es que mandamos a pagar otra vez el recibo del mes pasado y no nos damos cuenta que imprimimos el recibo que ya habíamos pagado, lo vamos a pagar, y cuando nos damos cuenta ya pagado que hicimos un pago doble, entonces ahí hay un pago en exceso. Y pues el pago de lo no debido es cuando pago una obligación tributaria que no estaba obligado a declarar, no tenía responsabilidad sobre esa obligación y se configuró un pago de lo no debido. Lo más común en los pagos de lo no debido son aduaneros en el caso de importaciones, cuando no se obtiene el levante en la importación. Entonces estas son las solicitudes de devolución que se pueden tramitar en el país. Y pues para el caso puntual de la relación de costos, gastos y deducciones nos encontramos con declaraciones del impuesto sobre la renta a través del servicio informático, cuyo requisito está la relación de costos, gastos y deducciones, ¿sí? De la cual me voy a referir ahora en adelante como 2613. Entonces, ¿qué procedimientos tenemos nosotros en declaración de renta y ventas? Que es el más común, es el que mayor representatividad tiene en las devoluciones. Nosotros encontramos 3 procedimientos que estuvieron a lo largo del 2020. El procedimiento ordinario es un procedimiento que siempre ha existido, es el que se ha utilizado a lo largo del tiempo para solicitar devoluciones, y pues el procedimiento para solicitar en estas 3 de cara al contribuyente es el mismo. Lo que varía son los términos y el tratamiento que le da la DIAN de acuerdo al procedimiento y la calificación que le da la solicitud. Para ser más claros, el contribuyente solicita su devolución,
pero solo la DIAN al momento de calificar es el que determina qué tratamiento tiene. Entonces, encontramos en el procedimiento ordinario que la DIAN cuenta con 50 días hábiles para efectuar la evolución. Si la solicitud de evolución cuenta con garantía, la DIAN cuenta con 20 días hábiles. Y en el caso de los productores del artículo 477 del Estatuto Tributario que solicitan ventas y los que son operadores económicos autorizados, la DIAN cuenta con 30 días hábiles para devolver. ¿Qué pasa en el procedimiento ordinario? Si durante estos días que tiene la DIAN o que los que cuenta la DIAN para devolver encuentra inconsistencias que ameriten una investigación de fiscalización a fondo, podrá suspender por 90 días hábiles la devolución, mientras fiscalización efectúa pues lo correspondiente, la auditoría correspondiente, de acuerdo al artículo 857-1. Entonces, esto es lo que pasa en el procedimiento ordinario, que podrá suspenderse 90 días hábiles más. La evolución abreviada, que nace en esta pandemia o exactamente el 13 de abril, empieza a regir la evolución abreviada, como les había dicho anteriormente, hasta el 19 de junio. Sencillamente lo que dice es que los solicitantes de renta y de ventas que no representen riesgo alto, de acuerdo al sistema de perfilamiento y calificación de riesgos de la DIAN, se les devolverá en 15 días hábiles. Eso es lo que establece el decreto 535. Ahora, si representa riesgo alto de acuerdo al sistema de perfilamiento, la seccional, la dirección seccional, tiene que entrar a evaluar la solicitud como tal y determinar si existe un riesgo de fraude fiscal o específico o no existe riesgo de fraude fiscal específico. Si determina que en esa solicitud existe un posible riesgo, un presunto riesgo de fraude fiscal o riesgo específico, lo que decía el decreto 535 es que esta solicitud se suspendía hasta durante la vigencia de la emergencia sanitaria. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque, como decía, cuando el decreto se hace en la emergencia sanitaria, el decreto sale el 13 de abril, la emergencia sanitaria iba hasta el 31 de mayo. Entonces era normal, pues, suspender hasta el 31 de mayo y después seguir, porque fiscalización de la DIAN en ese momento tenía todas sus actuaciones suspendidas. ¿Qué pasa? La DIAN saca una resolución el 2 de junio de 2020, reanudando todos los términos de fiscalización, y a partir de ese momento se toma la decisión que todo lo que había suspendido y los que se radiquen ahí en adelante en virtud del decreto 565, que fuese en riesgo alto y en la evaluación de la seccional representara riesgo de fraude fiscal o riesgo específico, se iban a ir al término ordinario, es decir, a 50 días, y se les eliminó la suspensión a los que ya venían anteriormente suspendidos. Entonces, estas solicitudes pasaron al término ordinario de 50 días, y cuando la seccional, pese a que era riesgo alto, no podía identificar un riesgo de fraude fiscal o un riesgo específico, debía devolver en 15 días hábiles con una fiscalización post-devoluciones. Eso es básicamente cómo funcionaba la devolución abreviada. Posteriormente, con el decreto 963 de 2020, se reglamenta la devolución automática que está en el artículo 855 del Estatuto Tributario, exactamente en el parágrafo 5 de este artículo. Entonces, ¿qué dice la devolución automática? Que se devolverá en 15 días. Y esta ya es para quedarse, eso no tiene límite de tiempo, ya esta devolución automática se quedó, ¿sí? Van a devolver en 15 días. ¿A quién? A quien soporte que más del 25%, esto en el caso de 2020, que aquí igual lo tengo en paréntesis, más del 25% de los costos y deducciones en renta e impuestos descontables en ventas estén soportados con factura electrónica con validación previa. ¿Qué quiere decir eso? Que estos costos y deducciones y estos impuestos descontables deben estar soportados con el sistema de facturación electrónica nuevo, no el que funcionó allá en el 2019, porque el sistema de facturación electrónica del 2019, que se llama facturación electrónica con validación posterior, no es el que establece la devolución automática para tener el derecho, sino es el sistema de facturación electrónica con validación previa.
es decir, el que tenemos funcionando hoy. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas personas van a diligenciar el 2613. Como les dije, está en la relación de costos, gastos y deducciones. Entonces hoy diligencian el 2613 y el 2613 les dice factura electrónica. Y resulta que están poniendo las facturas electrónicas del sistema anterior. No, ahí es un error, ¿sí? Ahí deben colocar facturas electrónicas con validación previa. Y si nosotros miramos, realmente en calendarios, esta factura empezó realmente a masificarse en junio de 2020, ¿sí? Con todo lo que vino pasando, el decaimiento de la ley de financiamiento, después la demora en el decreto de factura electrónica, se tuvo que sacar una nueva resolución que fue la 42, entonces con nuevo calendario, y si miramos todo eso, pues realmente en el 2019 solamente van a tener factura electrónica aquellos que entraron a operar en noviembre y diciembre, ¿sí? Entonces, no debe haber en el 2613, por ejemplo, relación de facturas electrónicas anteriores a noviembre, porque eso es el sistema anterior, ¿sí? ¿Qué más dice esto? Pues que a partir del 2021 se debe soportar ese 85%, o sea, hoy, para que uno le opere la devolución automática, tiene que entrar a soportar primero que más del 85% de los costos y deducciones de renta están soportados por factura electrónica y los impuestos descontables están soportados en IVA. Y es aquí, nosotros en IVA, por ejemplo, para devoluciones tenemos un formato que es el 1439 y el 1670 para el caso de los que son proveedores de comercializador internacional, en las cuales se soporta pues los impuestos descontables. Pero si ustedes miran en renta, solamente estaba el requisito de las retenciones en la fuente. De la relación de retenciones en la fuente. Entonces no había forma de hacer un match entre factura electrónica y devoluciones para determinar cuáles son los costos y deducciones que se está llevando el contribuyente en su renta y a la vez poder calcular que tiene el 85% soportado. Y es ahí donde nace la relación de costos, gastos y deducciones 26.3. ¿Para quién más aplica la devolución automática? Para aquellos que no representen riesgo alto. Entonces aquí, a diferencia de las abreviadas, tenemos dos condiciones. Las abreviadas me decían no represente riesgo alto, 15 días. Las automáticas me dicen no represente riesgo alto. Y además, soporten factura electrónica, costos y deducciones sin renta e impuestos descontables en IVA. Más del 85% tendrá su devolución en 15 días. Ahora, el contribuyente radica su solicitud de devolución, pero no sabe qué procedimiento le aplica, ¿sí? Entonces entra un proceso de validación tecnológica que hace el sistema de la DIAN, cruza con factura electrónica, cruza con riesgos, y el mismo sistema es el que dice, mire, tome su resolución, o por el contrario, le asigna su devolución a un funcionario, en cuyo caso ya se sabe que eso es 50 días hábiles. Cuando es en 15 días o cuando es automática, no hay intervención de funcionario, ¿sí? Sencillamente sale la devolución en 15 días, incluso menos. Y como les digo, cuando no cumple va al procedimiento ordinario, pero no hay un inamisorio por no cumplir automática, porque, como les comento, el contribuyente no sabe a qué devolución va a aplicar porque entras a un sistema de validación, empezando porque el riesgo, porque es una pregunta que hacen mucho, que cómo hacen pasar el riesgo es reservado, ¿sí? La calificación del riesgo, y solamente mediante decisión de un juez se podrá dar a conocer el riesgo del contribuyente. No lo puede conocer un contribuyente. Entonces, digamos, hay gente que dice, es que si yo tengo arrastre de saldos, soy riesgo alto. Eso es mentira, ¿sí? Eso es mentira, sencillamente, o que si tengo deuda soy riesgo alto. Eso es mentira. Nadie sabe el riesgo que tiene. El sistema de calificación de riesgos de la DIAN tiene más de 100 variantes, y ese es el que al cruzar todo eso determina el nivel, ¿sí? Pero nadie, absolutamente nadie, solo los que hacen ese perfilamiento son los que conocen realmente la calificación de un riesgo del contribuyente. El que le diga que conoce el riesgo es mentira, porque, como les digo, además es reservado y solamente un juez puede levantar la reserva de la calificación a solicitud del contribuyente. Entonces, ya teniendo claros, entonces hablemos de otra situación. ¿Cuáles son las decisiones que puede tomar la administración
tributaria en torno a una solicitud de devolución. Un inadmisorio, que no es un rechazo, estas dos cosas son diferentes, ¿sí? Una cosa es un rechazo y otra cosa es un inadmisorio. El inadmisorio lo que le dice al contribuyente es, mire, usted no cumplió estos requisitos, por favor, corrija y vuelva y radique, ¿sí? Vuelva y radique su solicitud de devolución. Pero no se la están negando ni rechazando, le están diciendo, usted sí tiene derecho. Pero para que nosotros podamos decidir de fondo, tiene que adjuntar tales requisitos, porque no los cumplí. ¿Cuáles son los requisitos? Están en el artículo 857 que le dice, mire, en primera instancia, usted no puede solicitar devolución sobre una declaración que tiene arrastre improcedente. Está el 859 que le dice a usted, mire, usted no puede solicitar devolución cuando tiene autorretenciones y estas no han sido pagadas, ¿sí? Entonces, ese es otro aspecto. Y el mismo 857, por ejemplo, dice que no se puede solicitar, que se inadmitirán las solicitudes de devolución que no cumplen con los requisitos formales. ¿Y cuáles son los requisitos formales? Los que están en el decreto 1625 de 2016. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Los requisitos formales que están en el decreto 1625-2016 los tenemos que cumplir a cabalidad, porque si incumplimos alguno de ellos, pues vamos a tener inadmisorio. Ahora, ¿qué sucede? Que puede que cada solicitud de devolución es nueva, lo dice el mismo artículo 857. Entonces, yo puedo cumplir X requisitos en una primera solicitud, me inadmiten, y voy a la segunda y resulta que hay situaciones que cumplí aquí en el primero y ya no lo cumplo en lo segundo. Y eso es muy importante, que cada que se radique una solicitud de devolución se mire bien que por ejemplo, que esté cumpliendo, además de lo que me están diciendo, los requisitos que había cumplido en el anterior inadmisorio. Por ejemplo, ¿qué sucede? Yo solicito aquí en la 1 con una certificación bancaria y resulta que voy a la segunda solicitud de devolución y no la cambio. Dejo la misma en la primera, entonces aquí ya pudo haber excedido el mes que establece la norma y me van a inadmitir. Entonces, eso son situaciones a tener en cuenta, pero que el inadmisorio, como les digo, no es un rechazo. El rechazo, en cambio, si es una decisión definitiva, frente a la cual solamente procede el recurso de reconsideración. Esto es lo que debemos tener en cuenta para que empecemos a cambiar también el lenguaje, porque muchos dicen, es que me rechazó la DIAN una solicitud de devolución, y uno dice, pero ¿por qué le rechazó? Porque es que un rechazo ya es una cuestión definitiva, le está diciendo a usted no tiene derecho a la solicitud de devolución, sabe que si va a volver acá, vuelva con un recurso de reconsideración para que sea el área jurídica la que determine si devoluciones tiene o no tiene razón, mientras que el inadmisorio le dice a usted, venga, para que usted pueda radicar, tiene que cumplir unos requisitos de forma, cúmplalos y vuelva. Y la más común de los rechazos es cuando el contribuyente solicita de forma extemporánea. La norma dice que los contribuyentes tienen 2 años para solicitar la devolución desde la fecha de vencimiento para declarar de la declaración, valga la redundancia, que están solicitando. Entonces, la más común es esta, en torno a lo que tiene que ver con el rechazo, o en otro caso, también muy común, es cuando el contribuyente imputa el saldo. Recuerden cuando estábamos hablando al comienzo, que les decía que el 815 establece que el contribuyente puede hacer 3 cosas con su saldo: imputarlo, solicitarlo en compensación o en devolución. Resulta que el contribuyente tiene un saldo a favor en el año 2018 de 100 millones y lo imputa a su declaración de 2019 ese saldo a favor, los 100 millones. Va la DIAN y dice, voy a solicitar 2018 y la solicita. ¿Qué va a hacer la DIAN? Le rechaza porque le dice, mire, es que usted ya hizo uso de su saldo a favor al imputarlo a la declaración siguiente. Está una decisión que es negación. La negación es una facultad que tiene el jefe de devoluciones o de recaudo establecida en el artículo 853 del Estatuto Tributario, que básicamente me dice que el jefe de devoluciones o el jefe de recaudo podrá negar la solicitud de devolución cuando se establezca que no tiene derecho. Entonces, en este marco existen situaciones o casos en los que no se tiene derecho, pero no están
claramente establecidas en el artículo 857 entre las 5 causales de rechazo que establece ese artículo. Entonces, con esta facultad se pueden negar solicitudes de devolución que efectivamente no tengan derecho, a las cuales no se les puede proferir auto indemnisorio porque no tiene derecho, pero tampoco se les puede sacar rechazo porque no están entre las 5 causales de rechazo de la norma. Entonces, por ejemplo, una solicitud de devolución de alguien que no está obligado a declarar, ¿sí? En renta que suceden las personas naturales. Las declaraciones de los no obligados no tienen efecto legal. Tienen efecto legal siempre y cuando tengan retenciones en la fuente. Pero digamos, en el caso de una persona que viene arrastrando saldos, una persona natural, es un caso muy común, viene arrastrando saldos durante muchos años y llegó al año 2019 y resulta que las retenciones las tuvo aquí en el 2014, tuvo retenciones en el 2015 y hasta el 2016 estuvo obligado a declarar. De ahí en adelante no estaba obligado, pero él lo que hizo fue arrastrar ese saldo. Entonces, las declaraciones del 17, del 18 y del 19 no tienen efecto legal. Y él llega acá para en el 2019 y solicita. En este caso, opera la negación. ¿Por qué? Porque estas declaraciones no tienen efecto legal. Él debe haber solicitado en 2016 o en su defecto seguir arrastrando y esperar que esté obligado a declarar para que solicite esa declaración. Y finalmente, pues la que todo el mundo desea y quiere salir y sale contento, tanto en la vida como en los contribuyentes, porque pues en sí se sale una resolución de devolución, entonces es un contribuyente menos en torno al ejercicio y al desempeño de funciones, pues entonces la resolución de devolución, todo salió perfecto y todo muy bien. Esas son las 4 decisiones que se toman en torno a una solicitud de devolución. Y entonces, en torno a la resolución de costos, gastos y deducciones, entonces, vamos a mirar claramente cómo es el tema de la relación de costos, gastos y deducciones pasando como por su historia, por qué nació, de dónde surgió y quiénes y cómo deben anexarlo. Entonces, para eso tenemos que hablar de solicitudes de renta y complementarios, en las cuales encontramos que los solicitantes de renta y complementarios tienen 2 requisitos establecidos en la norma. La relación de retenciones y autorretenciones, que la debe apuntar todo el mundo desde que empieza la rata, ¿cierto? Es decir, si usted viene arrastrando saldos desde 1995 y va a solicitar su renta el año 2019, debe anexar la relación de retenciones de todos los años, año a año, hasta llegar al 2019, ¿sí? Y está la relación de costos, gastos y deducciones, que es un requisito opcional hoy día, pero que fue en algún momento obligatorio. Fue obligatorio. Entonces vamos a ver cómo fue eso para llegar al opcional y para determinar cuándo es obligatorio. Lo que tener en cuenta es el decreto 1422 de 2019. Este decreto 1422 de 2019 es el antiguo, hoy decreto 963 de 2020. Este decreto reglamentó lo que se conoció como las devoluciones automáticas, pero de la ley de financiamiento. ¿Sí? Entonces, cuando este decreto establecía como requisito de las devoluciones de renta la relación de costos, gastos y deducciones, que la establecía de forma obligatoria, ¿sí? Además, decía este decreto que esa relación de costos, gastos y deducciones debía ser detallada por tercero de todos los costos. Entonces, pues ustedes se imaginarán, o sea, y además de todos los años objeto de arrastre. Entonces, calculen lo que les acabo de mostrar, sí, lo que les acabo de mostrar de las retenciones de 1999, de apuntar todas las retenciones, pero aunado a eso, todos los costos, gastos y deducciones desde 1995, ¿sí? Entonces eso era, y además detallado por tercero, todos los costos y gastos. Entonces, pues claro, eso generó cierto boom, y además porque en ese momento no estaba diseñada ninguna implementación tecnológica
para cumplir ese requisito, lo que obligaba era que los contribuyentes lo anexaran de forma casi que manual y año a año era muy tenaz. Entonces, en ese momento, la DIAN saca un lineamiento y dice, mire, para dar cumplimiento a lo que estableció en el decreto 1422 de 2019, deberán anexar esa relación de costos, gastos y deducciones de forma consolidada por concepto y sencillamente por valor consolidado, ¿sí? Entonces, obviamente eso ya cambiaba el panorama, porque entonces las personas anexaban la relación de costos, gastos y deducciones y ponían solamente honorarios, servicios, compras, o costo de ventas, mejor dicho, ¿sí? Y costo de producción, y sale, pa pintura, arrendamiento y ya no más. Y hacían eso año a año y ya consolidado en un solo valor sin discriminarlo por tercero. ¿Qué pasó? Cuando decae la ley de financiamiento, decae el decreto, pero la DIAN comunica que en uso de la facultad del artículo 851, que permite establecer requisitos de devoluciones, el requisito se debía mantener. ¿Por qué? Porque en ese momento, pues precisamente se estaba desarrollando tecnológicamente todo lo que tenía que ver con la relación de costos, gastos y deducciones, y la información que anexaban en ese momento en la relación de costos, gastos y deducciones detallada era fuente de información para todo este procedimiento de implementación tecnológica. Entonces, llegó la pandemia y con eso llega el decreto 535-2020. Entonces, ¿qué dice el decreto 535-2020? Que mientras esté vigente la emergencia sanitaria, los solicitantes de este decreto no era necesario que adjuntaran la relación de costos, gastos y deducciones. Es decir, los que solicitaron entre el 13 de abril y el 19 de junio, más el 19 de julio del mes dinamisorio que dio el decreto 807. Entonces, ellos no era necesario que juntaran la relación de costos, gastos y deducciones, que hasta ese momento era obligatorio, como les estoy indicando. Y además dice el decreto que aquellos que se les devolvió durante la vigencia, no en los 15 días, sino en la vigencia del decreto, es decir, 15 o 50 días, porque como les comento, ese era un requisito obligatorio para todos los solicitantes de devolución de renta. Entonces, sin importar si le volvieron a los 15 o a los 50 días, pero su solicitud está enmarcada, ese rango de fechas, porque todas esas solicitudes son del decreto 535, o sea, usted radicó su solicitud entre el 13 de abril y el 19 de julio, y le devolvieron, o sea, en esto hay que tener en cuenta el 19 de julio en respuesta a algún inamisorio anterior, ¿sí? Si es nueva solicitud después del 19 de junio, no entra en este paquete. Pero si usted radicó entre estas fechas y le devolvieron, deberá allegar la relación de costos, gastos y deducciones a más tardar 30 días después de que finalice la emergencia sanitaria. Antes estaba 30 de noviembre, por eso yo acá tengo 30 de diciembre, pero hoy sabemos que la emergencia sanitaria va hasta el 28 de febrero, por ende, aquellos que se les devolvió en esta fecha, que radicaron en estas fechas y se les devolvió, tienen hasta el 28 de marzo para llegar la relación de costos, gastos y deducciones. ¿Cómo la deben allegar? Como estaba en el requisito, es decir, de forma consolidada por concepto y valor. Si nosotros miramos el formato 2613 en su prevalidador, el primer concepto es factura electrónica. Y ese es detallado. Ya les voy a explicar por qué. Teniendo en cuenta que el requisito para efectos de la emergencia del decreto 535 dice que se debe cumplir de forma consolidada por concepto valor, nosotros no vamos a usar este documento soporte factura electrónica porque me va a obligar a detallar. Vamos a usar los otros 4 que me permite a mí consolidar por concepto y valor. Más adelante, después de esta diapositiva, vamos a ver unos videos, un primero que de la DIAN donde explica nuevamente lo que les estoy diciendo, y un segundo en el que se muestra el diligenciamiento de este formato 2613, y ahí se explica lo que les estoy diciendo en este momento para los que no han visto ese formato.
Es así como este formato de la relación de costos, gastos y deducciones se prescribe con la resolución 82 de 2020. Ahora, ¿qué pasa con esta relación en torno al decreto 963 y las devoluciones automáticas? Como les dije anteriormente, la relación nace es porque se requiere soportar en factura electrónica los costos y deducciones en renta para efectos de validar si un contribuyente le aplica o no la devolución automática. Entonces ya el decreto 963 de 2020 corrigió muchos aspectos que tenía el decreto 1422 de 2019, que obviamente generaban bastante carga al momento de solicitar el contribuyente. Y entonces, ¿qué dice el decreto 963? Ojo, la relación de costos, gastos y deducciones, a partir de que entra en operación este decreto, solamente la deberán anexar o únicamente la deberán anexar a aquellos contribuyentes que deseen ser calificados para devolución automática. O sea, yo, contribuyente, sé que hoy, tengo más del 85% de mis costos, gastos y deducciones de mi renta de 2019, porque 2020 no hemos presentado, en factura electrónica. Yo sé que tengo el 85%. O estoy casi seguro, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, anexo la relación de costos, gastos y deducciones para que el sistema me verifique si cumplo con ese 85% y procede la devolución automática. Hoy, cuando radico, hoy, ¿sí? Pero si yo sé que no cumplo, que no tengo más del 85% en factura electrónica en renta, pues no la anexo porque igual me van a decir que voy a 50 días, entonces no es obligatorio. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta el decreto 963, que lo que estableció es que no es obligatoria esa relación de costos, gastos y deducciones, que es un requisito opcional y que depende es que el contribuyente diga, yo creo que sí aplico para devolución automática en renta y por ende voy a anexarla. En ventas, como les decía, no se debe anexar nada, porque ya hay un requisito que es obligatorio para todos, que es el de 1439, la relación de impuestos descontables, y allá automáticamente el sistema también verifica si está en factura electrónica o no. Ahora, ¿cómo se diligencia el formato 2613 hoy en día cuando yo quiero optar por ser calificado para devolución automática? Aquí sí me dice, si usted tiene costos y gastos de factura electrónica con validación previa, dice la norma, con validación previa, y ya sabemos, validación previa es el sistema que realmente entró a operar en noviembre de 2019, ¿sí? En agosto, septiembre hubo unas actividades que entraron a este sistema, que en número no son bastantes. Ya en diciembre teníamos los grandes contribuyentes y ya para el 2020, con la resolución 42 hacia marzo, empezó también una masificación de factura electrónica. Entonces, lo que yo voy a tener en cuenta es esto. Voy a diligenciar la relación de costos, gastos y deducciones hoy que voy a radicar y si debo, de forma detallada, relacionar los costos y gastos que tengo en factura electrónica. Y los que no están en factura electrónica los debo consolidar por concepto y valor, que es lo que establece en la relación de costos, gastos y deducciones para efectos del decreto 535. Ahí sí lo consolido por la totalidad del concepto de mi costo-gasto. Entonces, cuando yo tengo una factura electrónica que hace parte de la validación posterior, o sea, del sistema anterior, lo debo relacionar como una factura de venta normalita aquí, y ahí me va a dar la forma totalizada. Pero vuelvo y les repito, esta relación hoy en día para las devoluciones es optativa y yo como contribuyente, soy el que sabe si efectivamente cumplo o no con la automática y vale la pena apuntarlo. Porque si yo la apunto, la debo apuntar en debida forma, ¿sí? Si tengo diferencias entre los costos y gastos y la renta, me van a inadmitir. Si tengo diferencia en alguna factura que he relacionado y resulta que no está en factura electrónica con validación previa, me la van a inadmitir. Automáticamente el sistema lo inadmite porque ahora el sistema tiene un inadmisorio automático que que no requiere intervención humana y otro inadmisorio que es del funcionario. Entonces, esas son situaciones que yo debo tener en cuenta al momento de solicitar la devolución. Mientras que
para el caso de los que efectivamente les devolvieron y solicitaron en este rango de fechas que vimos acá arriba, 13 de abril al 19 de junio, o hasta el 19 de julio respondieron un inadmisorio que fue proferido antes del 19, tendrán que allegar la relación de costos, gastos y deducciones a más tardar el 28 de marzo. Entonces, vamos a ver los videos para profundizar un poco en el tema.
Bueno, ese era el video. Finalmente, antes de entrar a la parte de preguntas, quiero compartirles unas cifras que, sobre lo que se hizo en devoluciones abreviadas durante el tiempo que estuvo en vigencia. Este balance que les muestro a continuación tiene el corte de 17 de agosto de 2020. Fue el último día que se devolvieron abreviadas en la DIAN, ¿sí? Y en torno a este balance nosotros tenemos que recibimos en total 62.400 solicitudes de devolución durante la vigencia del decreto 535 abreviadas, de las cuales efectivamente se volvieron 31.772. El valor que devolvimos nosotros en este lapso de tiempo entre el 3 de abril y el 17 de agosto, que como les indico fue el último día de las abreviadas, fue de 12.17 billones de pesos. Durante ese mismo periodo, del 13 de abril al 17 de agosto, nosotros en el 2019 habíamos devuelto 3.76 billones. Entonces, en este caso, lo que ocurrió con el tema de las abreviadas representó un crecimiento del 223% en las devoluciones al final del año, pues como dato, a final de 2020 en total se devolvieron 20 billones, ¿sí? De esos 20 billones de 2020, mirando históricamente las estadísticas de devoluciones de la DIAN, pues realmente es el año en el que más se ha devuelto. De estas devoluciones abreviadas, tuvimos 18.015 inadmisorios, que correspondieron a 28.8%, que finalmente no alcanzaron a solicitar para entrar a las abreviadas y que ya entraban al procedimiento ordinario. Se rechazaron 1.373 solicitudes de devolución, correspondiente al 2.2%, por radicaciones que superaban los 2 años, ¿sí? Como les dije, cuando les explicaba el tema del rechazo, la extemporaneidad pues es la más común. Entonces tuvimos muchas solicitudes de devolución que radicaron por fuera de los 2 años, en este caso 1.373. Tuvimos 10.592 desistimientos en las solicitudes de devolución, representando el 16.9%, y fueron a fiscalización 719 solicitudes bajo el método abreviado. De esta forma, pues yo culmino y ya entramos a la parte de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a dar lectura y apertura a esta sesión de preguntas. Iniciamos con Mariela Mendoza. Buen día, estoy solicitando una compensación y me la devolvieron porque el formato 1220 no estaba firmado, el contador y el revisor fiscal. La empresa no está obligada a tener contador ni revisor fiscal. Me imagino que porque el contador está inscrito en el RUT de la empresa. Entonces mi duda es, ¿quién debe firmar el 1220? ¿Solo el contador o el contador y el representante legal? Ok, esa es una pregunta muy frecuente. Lo que dice el decreto 1625 es que la relación de retenciones debe ser firmada por contador revisor fiscal según sea el caso. La DIAN el año pasado sacó un concepto explicando qué significa según sea el caso. Y una cosa es que una persona no esté, o un contribuyente no esté obligado a firmar su declaración por contador público, porque no supera las 100.000 VTs, y otra es que no esté obligado a llevar contabilidad. Entonces lo que dice el concepto es que los que están obligados a llevar contabilidad, ojo, no a firmar la declaración por contador, sino obligados a llevar contabilidad, deben firmar la relación de retenciones por contador, o en el caso de los que, pues, de acuerdo a la ley 43 del 90 del Código de Comercio, estén obligados a tener revisor fiscal, deben firmarlo por revisor fiscal como tal. Pero entonces, lo que yo debo tener en cuenta es si estoy o no obligado a llevar contabilidad. Todas las empresas en Colombia están obligadas a llevar contabilidad, ¿sí? Entonces, bajo esas circunstancias, pues todas las empresas deberán firmar la relación de retenciones y también la de costos y gastos y deducciones por contador público. Gracias. Vamos con Samuel Huerta. No tiene derecho a devolución, pero está configurado como patrimonio autónomo. La declaración del IVA la hace en consecuencia la entidad fiduciaria. ¿Cómo opera la devolución para este hotel? Bueno, ahí lo que debemos tener en cuenta es qué es lo que da el derecho a la devolución en el caso de los hoteles, ¿sí? En el caso de los hoteles, lo que da derecho a devolución en ventas es la prestación de servicios turísticos, ¿cierto?, a personas extranjeras
para que vengan y hagan uso de esos servicios turísticos en el país. Y que esté inscrito en el Ministerio de Turismo, ¿cierto? Que tenga su inscripción debida para efectos de efectivamente solicitar la devolución. Ahora, si lo que hicieron es adjudicar a un patrimonio autónomo la administración de este hotel, ¿cierto? El patrimonio autónomo, que es como tal el que declara, es el que debe contar con el permiso de turismo. Si no lo tiene, pierde el derecho a la devolución porque la exención está directamente ligada a tener el permiso de turismo, ¿sí? Si lo tiene, no hay ningún inconveniente porque ahí no hay ningún problema. Ahora, también, para efectos de lo que tiene que ver con el patrimonio, se puede soportar el contrato, ¿sí? En el cual se especifica cuáles son las obligaciones que se le ha dado a esta figura al mandatario y al mandante, qué obligaciones tiene, porque eso sí viene siendo casi un contrato de mandato, qué obligaciones tienen en términos tributarios, y ese contrato pues también va a especificar si la solicitud de devolución pues la podrá efectuar esta persona que es la que está asumiendo las obligaciones tributarias. Vamos ahora con Rosemary Vega. Realicé una devolución a brevedad de renta año 2018 amparada en el decreto 535 y me profirieron resoluciones. Se quedó realizar el diligenciamiento del formato 2613 hasta el 28 de marzo. A hoy, ¿ya la plataforma está lista para sufrir este requisito y formalizar? ¿Cómo se formaliza esta obligación? Ok, nosotros lo tenemos listo desde el 18 de julio, porque inicialmente, cuando en la segunda extensión de la emergencia sanitaria, había plazo hasta el 30 de septiembre. Entonces, el 18 de julio nosotros implementamos el formato, el prevalidador 2613. Desde esa fecha, todas las personas lo pueden subir y cargar. Incluso en la página de la DIAN colocamos un comunicado diciendo que ya lo podían cargar y que la forma de hacerlo era a través de presentación por envío de archivos en el mismo sitio como se envía la exógena, y simplemente era colocarlo, que quedara como solicitud exitosa y no más. Gracias por la claridad. Continuamos con Jairo Pardo. Solicitamos una devolución de saldo a favor renta en mayo de 2020, de manera abreviada, o sea que no enviamos el formato de relación de gastos. La DIAN ya nos consignó el dinero. La pregunta es, ¿cómo se hace para enviar el soporte de relación de gastos? ¿Este puede enviarse en totales resumidos, total nómina, total honorarios, etcétera? ¿O toca enviarlo tercero por tercero? Ok, como lo explicamos anteriormente, es consolidado, y precisamente también como en la pregunta anterior, se envía por presentación de información de envío de archivos, como se envía la exógena en el formato 2613, se carga y que quede solicitud exitosa y no tienen que hacer nada más. Perfecto. Alejandro, entonces nos vas a compartir las preguntas que nos han llegado por redes sociales. Bienvenidos. Tienes la palabra, por favor. Hola Paola, muy buenos días para ti, un saludo muy especial para el doctor Quiñones y para todas las personas que nos acompañan a través de las transmisiones que hacemos en YouTube y en Facebook Live. La primera pregunta que nos llega de las redes sociales nos la envía Lisette Ramírez. Buenos días. Alcanzamos a erradicar la devolución de saldo a favor de renta. Para el caso de la relación de costos y gastos, ¿qué fechas máximas tenían para presentar el mismo? Ella aclara que es por método abreviado. Ok, como lo indicamos anteriormente, ahorita la fecha es hasta el 28 de marzo para presentarlo. Perfecto, doctor. Continuamos con las preguntas de redes sociales. La segunda nos la envía Gloria Vázquez. Si inadmiten, deben en la resolución aclarar cuál es la razón de la inadmisión. Por ejemplo, si es error aritmético, el contribuyente corrige y vuelve a presentar. Si la razón del inadmisión es por error aritmético, sí debe corregir, liquidar la sanción si hay lugar y volver a presentar la solicitud de devolución. No es más. Perfecto. Continuamos con las preguntas de redes sociales. La siguiente nos la envía Mónica Solano. En un proceso de fiscalización durante la solicitud de devolución, ¿el funcionario puede solicitar la relación de costos y gastos? ¿Cómo? Perdón.
Durante el proceso de fiscalización, la solicitud de devolución, el funcionario puede solicitar la relación de costos y gastos. Sí, claro, ahí lo puede solicitar. Digamos que en el caso de fiscalización, pues ellos están en sus procesos, tienen pues una normatividad clara que estipula que el contribuyente está obligado a suministrarle la información que le soliciten, ¿no? Entonces, ahí obviamente si le solicitan la relación de costos-gastos lo tendrá que llegar, o por lo menos presentar el soporte de que sí la llegó. Perfecto, doctor, y continuamos con la pregunta de John Ayala Hernández. En caso de presentar la devolución automática, ¿todos los campos de facturación electrónica son obligatorios o se pueden dejar algunos en blanco, por ejemplo, prefijo? ¿Cómo? Perdón. Espera un momento que se me cortó. ¿Sí? Tranquilo, doctor. Vuelvo a la pregunta de John Ayala. En caso de presentar la devolución automática, ¿todos los campos de facturación electrónica son obligatorios o se pueden dejar algunos en blanco, ejemplo, prefijo? El prefijo sí se puede dejar en blanco, pues porque obviamente existe facturación, unas con prefijo y otras que no tienen prefijo. Entonces, en ese caso, sí se puede dejar. Los únicos que les va a poner obligatorios son el NIP del contribuyente, nombre o razón social y valor y concepto. Perfecto. Y continuamos con la última pregunta que nos ha llegado a través de las redes sociales. Nos la envía Esperanza Quintana. ¿Una persona natural asalariada tiene que presentar relación de gasto y deducciones para devolución de renta? Todos los solicitantes de devolución de renta deben presentarlo si les devolvieron con brevedad. Ahora, si van a solicitar en automática, pues deben mirar si cumple con el 85%, pues lo dudo, ¿no? Que cumpla, entonces no lo presentaría. Perfecto, doctor Paola. Por el momento no tenemos más preguntas de redes sociales. Estaremos comunicando para darle lectura a las que nos vayan llegando. Dale, Alejandro, muchas gracias. Entonces continuamos con Roger Román. La nueva ley de emprendimiento trajo la oportunidad de solicitar en devolución los saldos a favor provenientes de la venta por los bienes del artículo 448 y 552. Sobre este último existe un hierro, el cual debió ser 551. Conforme a lo anterior, ¿puedo solicitar esta devolución por los saldos a favor provenientes del 551? No. Realmente, hasta que no haya una fe de ratas en esa ley de emprendimiento en la cual se cambie el 552 por 551, no existe ninguna norma legal para solicitar decreto 551. Entonces, tengo entendido que está en trámite ese tema, pero mientras no salga la fe de ratas no lo puede solicitar. Gracias. Continuamos con Olga Tapias. Realizó una exportación a través de tráfico postal. La declaración de exportación fue realizada por DHL. La empresa Tráfico certificó la exportación y también me suministró el DEX, aunque no está a nombre del contribuyente. Conforme a lo anterior, fue inadmitida la devolución porque el DEX no está a nombre del solicitante. ¿Esta inadmisión es correcta? Ok. Ahí lo que tiene que hacer es citar pues la guía del tráfico postal, ¿no? Porque lo que va a hacer el funcionario es que mira el DEX y se da cuenta que efectivamente no está a nombre del solicitante. Entonces, lo que se hace en estos casos, cuando hay exportaciones por tráfico postal, es anexar, ahí donde se anexa también la certificación bancaria, el soporte de la guía como tal, que sí está a nombre del solicitante. Gracias. Continuamos con Diego Peláez. ¿Cómo se calculan los términos de caducidad durante pandemia, las suspensiones y levantamientos de suspensiones que ha habido? Bueno, ahí se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, en devoluciones no hubo suspensión de términos, ¿sí? Devolución estuvo funcionando, tuvo una pequeña suspensión que fue del 18 de marzo al 29, ¿sí? Del año anterior, que en ese caso pues no incidió únicamente para los que se les vencían esos días los 2 años para solicitar devolución. El resto de devoluciones siempre estuvo funcionando. Ahora, en torno a lo que tiene que ver con las suspensiones de términos de fiscalización, entonces tenemos una primera, que fue la suspensión de términos de acuerdo al decreto 535, que iba hasta la emergencia sanitaria. En teoría, si no hubiésemos modificado eso, hoy en día las solicitudes de devolución que se tramitaron por 535 y eran riesgo alto, hoy estarían suspendidas, ¿sí?
porque el decreto establece que hasta que fuese la emergencia sanitaria. Sin embargo, esa suspensión se levantó a partir del 2 de junio. ¿Qué quiere decir eso? En las solicitudes que se suspendieron durante el término del decreto 535, al reanudar términos a 50 días, el 2 de junio, entonces, a partir de esa fecha, se empezaron a contar los 50 días para efectos de la devolución. Denis Quiroga nos pregunta, a mi entender en el decreto 963 del 2020, los contribuyentes pueden presentar la solicitud de devolución sin incluir la relación de costos y deducciones. ¿Esto quiere decir que si devolvieron el saldo a favor, ya no hay necesidad de enviar esta relación? No, ojo con eso, porque una cosa es las abreviadas, que es la que está la obligatoriedad, porque en el momento en el que estaba vigente el tema de las devoluciones abreviadas, la relación de costos, gastos y deducciones era obligatoria. Y otra cosa, ya es el decreto 963, que modifica esta obligatoriedad y la pone opcional. Entonces, bajo esos mecanismos o bajo estas circunstancias, pues yo debo diferenciar este tema. Y es que al momento en el que yo solicité era obligatorio. ¿Qué hizo la norma? Como en ese momento, por el aislamiento, para muchos era complicado dirigirse a las oficinas para hacer una relación de costos, gastos y deducciones, se decidió que durante la vigencia de la emergencia sanitaria no se anexara, ¿sí? Pero además porque era manual, ¿sí? No había prevalidador ni nada de eso. Pero eso hay que tener en cuenta la normatividad vigente en ese momento de las autoridades que obligaba a todo el mundo. Ya con el 963 pues lo volvimos opcional, pero no quiere decir que aplique con efecto de retroactividad. Ok. La señora María nos dice, si realizó una renta y no se arrastró el saldo a favor, ¿cuál es el procedimiento para corregir? Aún no se va a pedir la devolución. ¿Cómo así? No entiendo la pregunta. Si realicé una renta y no se arrastró el saldo a favor, ¿cuál es el procedimiento para corregir? Aún no se va a pedir la devolución. Pero no sé qué quiere corregir. ¿Que nos la aclare mejor? Sí, por favor. Listo, entonces quedamos atentos para atender esta inquietud. Vamos ahora con John Jairo Aldana. La devolución automática del decreto 963 del 2020 aplica para las solicitudes de dividendos y participaciones por CDI. No, pues es que la relación como tal y el decreto 963 aplica para solicitud de devolución de renta y ventas, no más, ¿sí? Entonces, en el caso de dividendos y participaciones de CDI, eso es una devolución que se le hace directamente, como expliqué, manualmente al socio, ¿sí? En la sede de administración donde tiene, pues está registrada la empresa pagadora de esos dividendos y participaciones. Entonces, bajo esas circunstancias no tiene nada, el 963 nada que ver con ese concepto. Ok. Alejandro, cuéntanos, por favor, qué preguntas nos han llegado por redes sociales, por favor. Claro que sí, Paola, continuamos con las preguntas que nos envían a través de las dos transmisiones que hacemos de nuestros eventos sin costo. La primera nos la envía Ale Jurado. Ella pregunta, una empresa ha realizado la solicitud de devolución ordinaria para renta año 2017. Más de 6 veces la DIAN la ha devuelto por diferentes razones. Y la última fue las retenciones de autorretenciones no coincidían. Revisando el error, esta es una declaración de retención que se declaró en un renglón errado, pero no se puede corregir ni la retención y la declaración de renta presentada porque ya están firmes. ¿Cómo podría proceder? Ahí tendría que hacer un oficio memorial diciéndole, apuntándolo a la certificación bancaria, pues diciendo que ante la imposibilidad de corregir la diferencia en el renglón, porque es un tema de renglón más no de no procedencia, efectivamente no puede corregirlo por la firmeza, que entonces que por favor pues lo tengan en cuenta, que eso está registrado en otra casilla que es pues en donde efectivamente se registró. Continuamos con la pregunta de Erika Rosso. Cuando me hacen una indemnización porque el representante legal no está facultado para tramitar la suma de devolución, ¿cómo se puede subsanar adjuntando el acta donde está autorizado o debe presentarlo nuevamente? ¿Cómo? La parte inicial, por favor, Alejandro. Sí, doctor. Cuando me hacen un inadmisorio, porque el representante legal no está facultado para tramitar la suma de la devolución, ¿cómo se puede subsanar adjuntando el acta donde está autorizado o debe presentarlo nuevamente? Pues eso es un inadmisorio que sacan porque en la Cámara de Comercio tienen topes, ¿sí? Para solicitar devolución y registran esos topes
pero que digamos que toca es mirar efectivamente en esas facultades, sí, qué es lo que dice, porque una cosa es para realizar actos, otra cosa es para firmar contratos, que son cosas muy diferentes. Entonces habría que mirar el caso particular que dice la Cámara de Comercio en el certificado de Cámara como tal, y en el caso que efectivamente la Cámara de Comercio se refiere a actuaciones o límite de monto en actuaciones, pues tendrían que hacer la modificación correspondiente en la Cámara para que en el nuevo certificado no les aparezca esa limitante para que lo pueda solicitar. O, en su defecto, un acta de socios autorizando el trámite de la devolución a la persona que lo está haciendo. Perfecto, doctor. Continuamos con la pregunta de Julián Esteban Vasco. Buenos días. Radiqué una solicitud de devolución y o compensación del 24 de septiembre de 2020 y la admitieron con fecha del 1 de diciembre del mismo año, exactamente 45 días hábiles. ¿Debo radicar relación de costos y gastos? Una cosa, esa parte no la entiendo, ¿cómo así que la radicaron y la admitieron en 45 días? El sistema en el momento en el que radica ya está radicado. Está la fecha de radicación y punto. Entonces, si radicó antes del 19 de julio, ¿cierto? Y antes del 19 de junio, qué pena. O estaba respondiendo un inadmisorio entre el 20 de junio y el 19 de julio, correspondiente a una devolución que era antes del 19 de junio, y radicó, y aparece radicado, no tiene, efectivamente tendrá que anexar la relación de costos, gastos y deducciones. Una cosa es que le devuelvan, como decía en el video, dentro de los 15 o dentro de los 50 días hábiles, pero si radicó como tal, en la fecha que le está indicando, que creo que fue antes de junio, ¿sí? Deberá anexar la relación de costos, gastos y deducciones ahorita, antes del 28 de marzo. Entendido, doctor. Continuamos con la pregunta de Juan Carlos Castillo. Realizamos la presentación de la devolución, la cual estaba con saldo de 2 años. Presentamos los dos formatos 2613, pero uno de ellos tiene un error, errores de encabezado y de validación de datos contra el esquema. Al revisar el formato, el XML está correcto. ¿Qué podemos hacer en este caso? Normalmente los errores que hay, digamos que no dice exactamente qué es encabezado, dice, por ejemplo, que presenta errores y queda en presentado y no genera validación exitosa. Y eso se debe a que los prevalidadores hoy en día la DIAN, cuando una persona sube un XML, este corre como una función en la cual compara el NID con el nombre que está en el root, ¿sí? Cuando el NID que él está registrando en algún tercero, porque para que le saque error, o es por encabezado, como bien lo dice, o porque algún tercero está mal. Entonces lo que él hace es que mira el NID y compara con el nombre del tercero que están relacionando. Ya lo hace también en Exógena, por eso en Exógena a veces queda en trámite y nunca queda en exitoso, ¿sí? Coge el NID, coge el nombre y compara que el 98%, como mínimo, de los caracteres que están registrados en el prevalidador coincidan con el que está en el root. Entonces, por ejemplo, esas empresas que se llaman, por ejemplo, Empresa Colombiana de Telecomunicaciones, o Empresa Colombia de Telecomunicaciones, o Telecom, o tiene que poner todo el nombre, ¿sí? Porque si no, le va a generar error. No admite siglas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esos errores por lo general suceden es por eso, porque el nick que está colocando no coincide, por lo menos el 98% de los caracteres, con el nombre que tiene la persona en el root. Entonces, eso es una de las cuestiones que tener en cuenta. Ahora, lo que yo le sugiero, él está hablando de 2.26.13, o sea, 2 años. Supongo que es para automática que lo está haciendo, ¿sí? No para la abreviada. Yo le diría, mire, si son 2 años, 2019, 2018 en renta, en el 2018 no había facturación electrónica con validación previa, no va a cumplir el 85%, entonces para que lo anexe, ¿sí? Es lo que yo le diría, porque debemos entender esto, el 85% no es del año en el que estoy solicitando. Si yo solicito 3 años, debo soportar el 85% de esos 3 años, ¿sí? De los costos, gastos y deducciones, no del año último que estoy solicitando. Entonces es una cuestión a tener en cuenta también en los que solicitan por arrastres,
si pues, realmente vale la pena que anexen el 26.3. Ahora, si es por las abreviadas que efectivamente tiene que anexar lo de los años que no estaban en firme al momento de solicitar, pues lo que le diría es eso, que si le queda como presentado, efectivamente pues tendrá que mirar es los terceros para que le quede como exitoso. Y si le queda la solicitud con errores, otro tema a tener en cuenta es que en diciembre se subió un nuevo prevalidador de la DIAN sobre el 26.13. Entonces, si yo tengo el prevalidador que estaba antes de diciembre, como el 10 de diciembre lo subimos, si yo tengo el prevalidador que es de antes del 10 de diciembre, ese prevalidador me va a generar errores y no me va a dejar pasar. ¿Sí? Entonces, también mirar que estén usando el último prevalidador. Perfecto, doctor. Continuamos con las preguntas. La siguiente nos la envía desde Facebook Live Stella Hernández. Si presenté una evolución del año 2018 con arrastres desde 2015, ¿de qué año debo presentar relación de costos, de gastos y costos? ¿Solo por el año 2017 y 2018? Los que no estuviesen en firme el día que solicitó. Es así. Perfecto, doctor. Seguimos con la pregunta de Daniel Giovanni Chala. Buen día, solicité una devolución en renta por la declaración del año 2019. Sin embargo, la rechazaron porque supuestamente la empresa contaba con beneficio de auditoría y los términos se habían vencido. En ningún momento fuimos advertidos ni solicitamos este beneficio de auditoría. ¿A qué recurso podemos acudir? No, es que el beneficio de auditoría no es que yo lo solicite, es que si yo cumplo con beneficio de auditoría ya me aplica, ¿sí? Entonces, la norma es clara, me dice, mire, si usted aumenta el impuesto neto el 30% con respecto al año anterior, tiene su declaración queda en firme a los 6 meses. Y el mismo artículo dice que ese es el tiempo que tiene para solicitar la devolución, pero no es que yo diga, señores Dian, yo quiero beneficio de auditoría, no, eso no es así. Es de acuerdo a lo que yo haya hecho en mi renta y aplica de forma automática. Perfecto, doctor. Continuamos con la pregunta de Marilu Rojas Gutiérrez. Una constructora desarrolló un proyecto de interés social en donde el municipio aportó el terreno y la constructora construyó comprando los inventarios a nombre de la misma. Sin embargo, se construyó patrimonio autónomo para administrar los recursos que el ministerio entregó por concepto de subsidio de vivienda. La pregunta es, ¿la constructora puede solicitar la devolución del IVA? De los materiales de vivienda, eso es vivienda de interés prioritario, ¿no? Sí, es BID. Podrá solicitar los materiales, el IVA de los materiales de construcción efectivamente, porque aplica a la que es, pues, en este caso la constructora. No importa de quién es el lote y demás. Lo que se tiene en cuenta es quién desarrolla el proyecto. Perfecto, doctor. Continuamos con la pregunta que nos llega, en la siguiente nos la envía Ana Pisa. Buen día. Según lo expuesto, se podría pensar que conviene mejor solicitar devolución por el ordinario y no por abreviadas automáticas, ya que no es obligatorio diligenciamiento, soporte de costos y gastos y deducciones. No, pues es que primero lo que se debe tener en cuenta es que el contribuyente no elige qué solicitud quiere. Es la DIAN la que lo califica, las solicitudes son las mismas, ¿sí? Ahora, si yo sé que cumplo, han hecho el 26.13, si no lo han hecho, y si no lo han hecho, me van a devolver en 50 días hábiles. Si lo han hecho y cumplo, me pueden devolver en 15 días hábiles. Esa es la diferencia. Perfecto, doctor. Paola, tienes la palabra. Ya ahorita continuamos con las preguntas de redes sociales. Gracias, Alejandro. Bueno, desde ya les voy diciendo que hemos recibido muchísimas preguntas. Vamos a procurar tratar de abarcarlas todas, pero es muy posible que algunas no las alcancemos a ver por temas de agenda. Vamos con Samuel Huertas, quien nos dice que no le quedó clara la respuesta a la pregunta enviada. El servicio de hotelería ahora es exento con derecho a devolución, pero la fiduciaria que administra el patrimonio autónomo tiene muchos hoteles o patrimonios autónomos con el mismo nivel, por lo cual el hotel no puede por él mismo hacer la devolución. Entonces, en este caso, ¿cómo se hace? Ok. Ahí yo quisiera ver el caso particular, ¿cierto? Para que veamos efectivamente cómo le aplicaría en esta situación, ya que estamos hablando de una consolidación de hechos. Entonces, bajo estas circunstancias, pues es mejor ver el caso realmente, ver cómo opera y demás. En este caso, ¿sí? Y poderle dar
pues una solución más clara a Samuel, ¿sí? Frente a cómo operaría en este caso. Lo que sí se debe tener en cuenta es en lo que tiene que ver con la consolidación de esos saldos, pues posiblemente haya un inconveniente y es que no se podría desagregar como tal cada hotel. Ahora, yo quiero que me especifique a cuál solicitud nos estamos refiriendo. Si es en el caso de la exención por prestación de servicios turísticos a personal extranjero, o estamos hablando de la exención contemplada por las actividades del COVID, ¿sí? Vamos con Carmen Milena Arias. Si no cumplo los requisitos de la devolución automática, ¿realizo la solicitud de la devolución por el procedimiento ordinario? ¿Cómo, perdón, Pablo? Llega la respuesta de Samuel. Uh-huh. Carmen Milena Arias. Si no cumplo los requisitos de la devolución automática, ¿realizo la solicitud de la devolución por el procedimiento ordinario? No, es que vuelvo, insisto, con ese tema. El contribuyente no elige. La DIAN lo califica. Le dice, bueno, esto pero para automática, y sencillamente cuando usted se da cuenta es que le llegó la resolución a los 15 días. ¿Sí? Si no le llegó a los 15 días es porque se fue por el ordinario, pero el contribuyente no elige qué devolución quiere. El sistema es el mismo, los requisitos son los mismos, la única diferencia con la renta es que yo anexo el 2613 para ver si me califican para automática. Sí, pero el contribuyente no dice, yo quiero automática, yo quiero ordinaria. Súper claro. Mary García nos pregunta, ¿puedo imputar un saldo a favor, rechazo en el proceso de compensación en la declaración de renta siguiente? Si le rechazaron un saldo a favor, le sacaron resolución de rechazo y todavía está dentro del término para imputar, ¿cierto? Que es de un año, de acuerdo al 589, porque aumentaría el saldo a favor de la siguiente, lo puede hacer. Alba Velasco, ¿cuál es el plazo para solicitar devolución de pago en exceso o no debido? En caso de revisión, ¿la DIAN puede revisar otros periodos o renta? 5 años es el término con el que cuenta un contribuyente para solicitar devolución de pago en exceso. Ahora, respecto al pago en exceso, sí pueden derivarse algunas revisiones que tienen que ver con efectivamente si se originó el pago en exceso. ¿Sí? Ahora, se debe tener en cuenta que por el término que existe entre el pago exceso y las declaraciones que de pronto se hubiesen podido originar en ocasión de ese pago en exceso, muy seguramente la declaración va a estar en firme. Entonces, obviamente, pues la DIAN no puede hacer mucho en una declaración en firme. Pero son 5 años lo que tiene el contribuyente. Luz Dari López, si se venció los 2 años para solicitar la devolución durante el tiempo de pandemia, la DIAN efectuó rechazo de la declaración, ¿se puede apelar recurso ante la entidad? Los contribuyentes cuentan con 2 meses para interponer el recurso de reconsideración ante la administración tributaria, ¿sí? Entonces, efectivamente, si le rechazaron, pues tenía 2 meses para interponer el recurso frente al rechazo, exceptuando los rechazos que se hubiesen originado durante el tiempo que la DIAN tuvo suspendido los términos, que esas resoluciones incluso establecen en la parte resolutiva que para radicar el recurso de reconsideración se podrá hacer una vez finalice la emergencia sanitaria, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que la DIAN reanudó todos sus términos el 2 de junio, pues en ese caso habría 2 de agosto. 2 de agosto para radicar esas resoluciones, esas reconsideraciones. Sandra Zuluaga, si no estoy interesada en los tiempos de devolución automática, para la devolución ordinaria, ¿es obligatoria la resolución de costos y deducciones? No, como ya lo hemos repetido muchas veces, no es necesario y no es obligatorio anexarlo si yo no quiero clasificar en automática. No la anexo y me van a devolver en 50 días. Hoy día, ¿no? Que es diferente a lo abreviado. Aquí. Henry Eduardo Castañeda, para una empresa donde el 70% de sus costos y deducciones de renta son costos de nómina, ¿cómo opera la devolución automática? Hoy no tiene devolución automática, pero como sabemos, está en proceso la nómina electrónica, que es un documento equivalente electrónica. Una vez entre en operación la nómina electrónica de factura, que hace parte del sistema de facturación electrónica de la DIAN, ahí ya podrá soportar ese 70% para la devolución automática.
Ok, vamos con la última pregunta que nos llega aquí de Webex para dar la palabra a Alejandro. Amit Humberto nos dice si la declaración tiene saldos de años anteriores y fue presentada extemporáneamente, ¿puedo solicitar la devolución? Paula, se te cortó, ¿no? Voy de nuevo. Amit Humberto. Si la declaración tiene saldos de años anteriores y fue presentada extemporáneamente, ¿puedo solicitar la devolución? Si la declaración fue presentada temporáneamente, sí. Lo que pasa es que las fechas de solicitud de devolución se miden desde la fecha de vencimiento para declarar. La puede presentar extemporánea, pero los 2 años siempre se le van a contar de la fecha que debió haber declarado según calendario tributario. Listo, entonces Alejandro, continuamos contigo, por favor. Perfecto, Paola. Continuamos con las preguntas que nos llegan a través de nuestras transmisiones. Vamos con las de Facebook Live. La primera nos la envía Mayerly Ruge. La diferencia de las devoluciones abreviadas y de las devoluciones automáticas es que en el decreto 963 sí se detallan las facturas de ventas electrónicas. Sí. En el 963 lo que dice es que se debe detallar las facturas de electrónicas con validación previa, mientras que en la relación de costos, gastos y deducciones de las abreviadas que va, como que su especificación va por lineamiento de la DIAN, porque el mismo decreto 535 estipula que la DIAN dispondrá cómo será la presentación. Nosotros decimos que no deben detallar las electrónicas, sino hacerlo de forma consolidada. Sí, esa es la diferencia. Perfecto, doctor. Continuamos con la pregunta de John Ayala Hernández. Si una empresa compra inventarios con facturación electrónica y posterior los lleva a costo con un comprobante contable, ¿con qué soporte se reporta el costo? Perdón, si una persona que... Dice, si una empresa compra inventarios con facturación electrónica y posterior los lleva al costo con un comprobante contable, ¿con qué soporte se reporta el costo? Hoy en día no hay forma de soportar el costo a través de factura electrónica. Entonces, teniendo en cuenta esta circunstancia, pues obviamente los costos de venta no podrán entrar en ese 85% hasta que se desarrolle un documento en factura electrónica que permita realizar el soporte de estos costos de ventas y costos de producción. Como ustedes saben, la ley 2010 incluso le da facultades a la facturación electrónica de la DIAN para interoperar con los sistemas de inventarios. Entonces, seguramente habrá algún desarrollo sobre eso en camino, o en algún momento lo habrá, así como llegó la nómina electrónica. Este año también viene el documento equivalente electrónico de comercio exterior, que pretende incluir importaciones y exportaciones, y pues muy seguramente va a haber otro que evalúe todo este tema de interacción de inventarios, que permita soportar el costo de ventas en factura electrónica, pero por el momento no hay forma de soportarlo, y como tal, en la relación de costos, gastos y deducciones, en el 2613, debe ir como indicada en el video, como un documento que no tiene una deducción sin soporte, ¿sí? Porque parte pues de un ajuste contable. Perfecto, doctor. Por temas de agenda, vamos a dar la última pregunta que nos llega a través de redes sociales. La pregunta nos la envía Gloria Vázquez. Si se corrige un menor valor de saldo a favor del año que no está en firme y se paga la sanción con respecto al arrastre de saldo a favor de un año que ya estaba en firme, por esta razón pueden inadmitir la solicitud, ¿y qué se podría hacer? O sea, según entiendo, corrigió disminuyéndose el saldo a favor de una declaración, porque su merced Alejandro, que tiene ahí la lectura de la pregunta, de pronto lo entiende un poco más. La declaración que está solicitando se disminuyó el valor, ¿cierto? Y generó sanción, el saldo a favor. Pero ese valor que se está disminuyendo corresponde a un valor que debió haber corregido en una declaración que estaba en firme, más o menos algo así. Sí, señor, Eso que hizo es lo correcto, eso que hizo es lo correcto. O sea, lo que pasa es que también le tiene que, en todas estas circunstancias muy especiales, y sobre todo ahorita con el tema de que estamos en aislamiento, es muy importante que en la solicitud de devolución esas correcciones, esos detalles, los anexen con un oficio para que el funcionario que revisa la devolución sepa qué está pasando, porque ustedes saben, ya vamos a completar un año ahorita en marzo, que prácticamente los funcionarios de la DIAN perdimos mucha comunicación al contribuyente, que antes iba a las oficinas, miraba, podía hablar con el funcionario que estaba revisando la devolución. Ahorita no se puede, sencillamente no se puede. Tampoco tenemos líneas telefónicas
porque las tenemos es allá, ¿sí? Entonces lo único que tenemos nosotros es un correo electrónico, ¿cierto? Un número de celular que pues no todo el mundo anda entregando, ¿sí? Y lo que nos queda es lo que nos entregan en la solicitud de evolución. Entonces, si el contribuyente dentro de la solicitud de evolución anexa un oficio diciendo, mire, esta corrección de este periodo se hizo o hay, porque es precisamente el error que se está cometiendo en el periodo tal, para que el funcionario de la DIAN no tenga que adivinar qué pasó, ¿sí? Y diga, bueno, aquí está la corrección, es por esto, entonces ya no le admito. Pero si radican y muchas veces hacen ese tipo de cosas y no especifican, pues puede ocurrir esa circunstancia que la van a admitir porque pues el funcionario no sabe qué pasó. Perfecto, doctor. Entonces damos finalizadas las preguntas de redes sociales, darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron por estos dos medios y no quiero despedirme sin antes recordarle que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y también los invitamos a que visiten la nueva tienda online del INSP. La pueden encontrar en www.insp.org.co/tienda-online/. Al igual les vamos a juntar el enlace en los distintos chats. Paola, tienes la palabra. Paola, una cuestión. Tú de pronto Samuel alcanzó a responder si la solicitud de evolución era del COVID o era de la... Sí. Ok, no, ahí Samuel, ahí no hay ningún problema. Esas son las solicitudes pues precisamente que están en la ley de emprendimiento. Lo que tiene que hacer es radicar la solicitud de evolución a través del servicio informático. Nosotros en esta semana, ya si no estoy mal, ya mañana, hoy viernes, nosotros normalmente hacemos despliegue los viernes. Hoy viernes ahorita nos toca incluso hacerle seguimiento a la parte de ingeniería, debimos haber incluido el renglón para que soliciten los de ley de emprendimiento. Esa solicitud es muy sencilla, lo importante es que haya cumplido con el tema de los 5 días para el reporte y demás, pues que establecen todos estos que se vieron beneficiados con la excepción COVID, ¿no? Entonces, y que anexe la relación de impuestos descontables, y lo va a solicitar es precisamente la empresa, el patrimonio autónomo, creo que es la fiduciaria que es la que consolida todos estos datos. O sea, la fiduciaria como tal le administra lo de toda esta cadena hotelera, anexa el contrato de fiducia, ¿cierto? Y en el cual se estipula que la fiducia asumió la responsabilidad tributaria de estos hoteles, ¿cierto? Y siempre y cuando se haya reportado dentro de los 5 días, como establecen los decretos correspondientes de los beneficios COVID, no va a haber ningún inconveniente con la solicitud de evolución. Lo puede hacer la fiduciaria. Perfecto, bueno. Ya dando cumplimiento, ahora sí, y nos extendimos un poco, pedimos excusas a nuestro invitado de esta mañana académica, entonces no nos resta sino presentar nuestro sentimiento de gratitud. Cristian, muchas gracias por habernos acompañado en esta jornada de actualización de responsabilidad social que viene desarrollando el Instituto Nacional de Contadores. Muchas gracias. Bueno, no, a ti, Paola, a todo el instituto, Alejandro, y a todos los participantes, pues muchas gracias por este espacio. Se nos alargó un poco, pero bueno, igual para eso estamos. Así es. Muchísimas gracias. Entonces, la siguiente cita, para que por favor se agenden, por favor recuerden que las capacitaciones las hacemos por transmisión oficial web y también las retransmitimos por Facebook Live y por YouTube, para que de esa manera ustedes se programen, reserven la fecha. La próxima cita es el 24 de febrero a las 9 de la mañana. Vamos a hablar de la ley de pago en plazos justos. Por favor, reserven la fecha, 24 de febrero, 9 a.m. Cuando vayan a abandonar el evento, por favor, les agradecemos nos apoyen con la encuesta de satisfacción. Las memorias de este evento las pueden consultar en www.insp.org.co. Capacitaciones, eventos sin costo. Buen día para todos, doctor. Muchas gracias. Buen día para ustedes.